llamo Abel, tengo 25 años, soy biólogo recientemente y bueno, pues mis estudios los empecé en la Universidad de Salamanca, los terminé en la Universidad Complutense de Madrid y aunque no me especialicé en nada en concreto, sí que mis intereses iban hacia el mundo más del medio ambiente, sobre todo de la interacción entre los organismos y el hábitat que ocupan, ¿no? El ecosistema que ocupan. Desde ese punto de vista, pues me he decantado más por estudiar las aves, sobre todo, pero bueno, todos los organismos están relacionados y entonces el mundo de la apicultura es un mundo que siempre me ha llamado la atención. Es un sector que además que ahora mismo se enfrenta a nuevos retos y bueno, es lo que me ha hecho decantarme por iniciarme en este sector. Las diferencias que podríamos establecer entre unas y otras, pues bueno, hay que recordar que si hablamos de un ambiente urbano, de un ecosistema urbano desarrollado ya en núcleos de población importantes, pues las condiciones, sobre todo climáticas, las propias condiciones del hábitat se están transformando. Una, por ejemplo, que afecta bastante a las abejas sería la temperatura durante la invernada. No es lo mismo pasarla en una zona abierta que en una zona urbana, donde incluso se han llegado a registrar diferencias de 10 grados entre el propio ambiente urbano y el exterior. Entonces eso, pues bueno, aquí en la península ibérica, en ciertas zonas, el invierno supone una reducción de la población de abejas en una colmena. En un ambiente plenamente urbano, pues eso se estaría aguantando. El segundo aspecto que sería importante de la apicultura urbana sería que en nuestros parques y jardines usamos muchas veces especies de flora que no son autóctonas de aquí, su distribución natural no se corresponde con la península ibérica. Entonces, desde ese punto de vista, hay un rango más amplio en la floración. Es decir, en un ambiente natural, donde se desarrolla la apicultura tradicional, hay un periodo muy concreto de floración de las distintas plantas que van a aprovechar las abejas, que por ejemplo pues podríamos determinar desde febrero hasta septiembre, octubre incluso, mientras que en un ambiente urbano, como decíamos antes, con unas temperaturas mayores y esa flora, pues puede que tengamos una floración prácticamente de todo el año. Siempre va a haber alguna planta que pudiera ser aprovechada por las abejas. El ecosistema urbano lo que pasa es que es un ecosistema muy poco naturalizado. Es decir, es un ecosistema caracterizado muchas veces por un desequilibrio entre los distintos participantes. Ocurre que tenemos una flora, como decíamos antes, que no va a ser natural, sino que está dominada también muchas veces por especies alóctonas. Y luego, si hablamos de la propia fauna, va a haber distintos niveles de la cadena trófica que prácticamente desaparezcan. Por ejemplo, es característico la falta de depredadores naturales. Y entonces, desde ese punto de vista, pues la apicultura urbana se va a desarrollar de forma muy distinta a la que podemos desarrollar en otras zonas. Cierto es que también puede tener sus inconvenientes, ¿no? Porque, bueno, pues es un ambiente también que se caracteriza por un mayor grado de contaminación. Entonces, desde ese punto de vista, pues las abejas van a tener unas ventajas. Por un lado, temperatura, mejor estabilidad para la colmena, mejor desarrollo. Desventajas, la flora va a estar muy concentrada en parques y jardines y puede escasear en el resto, dependiendo pues bueno, ya de las zonas ajardinadas que haya, en los propios edificios, los propios balcones, entonces eso va a depender un poco también. En cuanto a las amenazas, en España hay algunos síndromes, sobre todo el síndrome del despoblamiento de las colmenas, está afectando muchísimo a la mortalidad, sobre todo después de la invernada. Es decir, colmenas que nosotros dábamos con un buen estado de salud cuando se acababa la temporada, ya en el otoño, septiembre, octubre, resulta que cuando vamos otra vez a mirarlas a la llegada de la primavera nos encontramos con que es una colmena que está vacía, que está muerta,
que si tiene abejas tiene muy pocas, está sin fuerza y entonces es una colmena que se va a pique, se va a perder. No se saben muy bien las causas, se habla de que seguramente esté debido a un ácaro que se llama la varroa, crea la varroasis, que es esa interacción entre el parásito y la abeja. Que bueno, lo que hace es un parásito que ha llegado desde otras partes del mundo hasta aquí, hasta la península ibérica, y lo que hace pues es parasitar las larvas de las abejas. Entonces esas larvas salen deformes, por ejemplo salen sin alas, les faltan patas, no son abejas viables. Les va extendiendo el número de abejas en la colmena y acaban en colapso, ¿no? Que es este síndrome. Esa sería una de las amenazas. La segunda amenaza quizá más importante, podríamos hablar de que fuese la segunda más importante en la península ibérica, sería la agricultura intensiva. La agricultura intensiva lo que produce, se busca la mayor producción en el mínimo terreno posible, ¿no? Es decir, aumentar la productividad al máximo. Eso se hace usando fertilizantes para mayor desarrollo de las plantas y usando insecticidas para evitar los enemigos que encuentran las plantas en ese desarrollo. Esos insecticidas, desde luego, están acabando con muchísimas abejas. Para el daño para el ser humano no hay ninguno en las abejas. Es más el miedo que tiene el ser humano a las abejas que lo que puedan causar. Hay apicultores experimentados, por poner un ejemplo muy sencillo, que simplemente van con las manos descubiertas a cuidar sus abejas y sin mayor problema. Las abejas van a tratar siempre de defender su colmena, es decir, van a ser agresivas en la inmediación de la colmena. Desde luego no pican porque sí, más que nada hay que pensar que a la abeja le cuesta la vida una picadura, entonces desde ese punto de vista no es mayor amenaza. Sería totalmente compatible la coexistencia del ser humano y la colmena en el mismo sitio, como se puede demostrar con ejemplos de apicultura urbana que hay en algunas partes del mundo. Es más, si pensamos en los beneficios que puede reportar la abeja al ser humano, los hay. Cada vez es más frecuente la apiterapia, que es la aplicación de veneno para distintos tratamientos en el ser humano, distintas enfermedades. Por ejemplo, la artrosis, le viene muy bien a la gente con artrosis el veneno de las abejas. E incluso ahora en las propias colmenas, lo que se hace es con un estimulador, sin que provoque la muerte de la abeja, se busca que suelte el veneno y eso se recoge y se está comercializando en el sector médico. Tenemos que pensar que para aplicar la apicultura a un ecosistema urbano nos puede ser muy útil retroceder un poco a la apicultura natural, es decir, a la que no esté controlada por el hombre. Desde ese punto de vista, las abejas lo que hacen es ocupar cualquier oquedad, desde troncos pueden ocupar huecos en piedra, incluso huecos en las paredes de las casas, chimeneas, podrían ocupar distintos sitios, ¿no? Entonces lo que hacen las abejas es adaptarse al hueco que tienen. Eso sí, siempre se busca un sitio mínimo como para que la población tras el verano sea suficientemente grande para pasar el invierno. Es decir, la población durante el invierno tiene que ser capaz de mantener juntándose entre ellas una temperatura que les permita vivir. Entonces, en cuanto a las medidas de aplicar la apicultura al ecosistema urbano, las medidas de la colmena pueden ser muy variables, ¿vale? Si nosotros tenemos una colmena muy pequeña, lo que estamos favoreciendo es la enjambración, es decir, que en cuanto el número aumenta un poquito, parte de la colmena salga a colonizar otra zona. Si tenemos una colmena más grande, lo que vamos a tener es en esa colmena un número mucho más alto de individuos que hasta que se llene no se va a dividir la colmena. Entonces, bueno, pues el ecosistema urbano, si como decíamos antes, si tenemos una temperatura mayor, va a favorecer pasar mejor el invierno, seguramente podríamos trabajar con colmenas un poquito más pequeñas, porque en principio lo van a pasar sin problemas. Pero bueno, el tamaño, como digo, no sería un factor limitante.